creo que esto es muy clave en el análisis del Salmo. Podemos sentirnos impotentes ante la tentación y ante el pecado, pero Dios quiere que recuerdes con perfecta claridad que por más impotente que te sientas, puedes refugiarte en su gracia. Por ello el salmista reconoce que el que se refugia y el que da gracia puede hacer algo extraordinario en su vida. Porque yo quiero que usted sepa algo, que este salmo no es un salmo solo de confesión, este es un salmo de declaración. Y si usted me permite usar la palabra, este es un salmo de guerra espiritual. No para pelear con fantasmas, sino para pelear consigo mismo. Para entrar en un razonamiento cristiano, conociendo y entendiendo el propósito de Dios para su vida. Y fíjese qué dato interesante. Él reconoce que el que refugia y da gracia, no solamente refugia y da gracia para perdonar, sino que también puede transformar el corazón y el espíritu del que peca. Es decir, el mismo que perdona puede transformar el corazón para que no volvamos a pecar. El mismo que perdona puede transformar el espíritu para que no volvamos a pecar. Y yo quiero que usted vaya conmigo rápidamente al libro de Romanos, al capítulo 6 del libro de Romanos. Y desde luego no tendré el tiempo para analizarlo, pero por lo menos quisiera leérselo, porque yo quiero que usted entienda con perfecta claridad que el que lo refugia a usted en el momento del pecado, el que lo refugia a usted y le da gracia en el momento de su confesión, no solamente quiere refugiarlo, sino quiere darle también las herramientas para que ese sufrimiento del pecado no lo gobierne a usted. Vaya conmigo al libro de Romanos, al capítulo 6 del libro de Romanos, y leamos brevemente lo que dice el apóstol San Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos,
a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El salmista declara y descubre que el que lo perdona no solamente lo perdona, sino que lo puede capacitar para decirle al pecado: basta ya, aquí no vuelvo a caer, aquí no vuelvo a sucumbir, aquí no vuelvo, aquí no, bajo ninguna circunstancia aquí vuelvo. Yo quisiera narrarle la historia de una persona muy querida. Por varios años vivió en concubinato con una persona. A raíz de ese concubinato hubo miembros en la familia. Pero esta persona un día salió en su vehículo a trabajar y pasó por una iglesia pentecostal. Le atrajo el cántico. Entró al templo y a los pocos minutos estaba de bruces en el altar y le dio su corazón al Señor. Y después que hubo dado su corazón al Señor, allí mismo empezó a hablar en otras lenguas, a tal grado que eran las 12 de la noche y los hermanos no se podían ir porque él no podía parar de hablar en otras lenguas. Como pudieron, lo montaron en su vehículo y lo mandaron para su casa. Llegó a su casa y le dijo a su concubina lo siguiente: prepárame una maleta, me voy de esta casa hoy mismo. Ella le preguntó: ¿qué te he hecho? ¿Por qué te vas? Y él le respondió: tú no me has hecho nada, me voy porque hoy me encontré con Jesucristo y he sido lleno del Espíritu Santo. Ella fue al cuarto y desde el cuarto le dijo: te estoy preparando la maleta con una sola condición. Y empezó a prepararle la maleta, pero no le dijo nada más, siguió haciéndole la maleta. Y después que le hizo la maleta, se la trajo a la sala y le dijo: aquí tienes la maleta, pero aquí voy con la condición. Le dice: ¿cuál es tu condición? Y le dice: que lo mismo que tú recibiste, lo reciba yo mientras tú oras por mí. Porque si tú le diste tu corazón a Jesucristo, yo también se lo quiero dar. Yo no le estoy hablando de algo que leí, yo estoy hablando de algo que yo viví en mi niñez como parte de un testimonio. Y sabe, él puso las manos sobre aquella mujer, oró por ella y ella empezó a hablar en otras lenguas. Fueron muchas, óigame bien, fueron muchas las veces que yo fui a la casa donde se reunían ahora las dos familias, él con su esposa y ella en la mesa con todos sus hijos, sentados adorando al Dios del cielo. Porque yo quiero que usted entienda con perfecta claridad que el hombre de Dios y la mujer de Dios, si bien es cierto, hay una naturaleza de concupiscencia, un elemento natural que nos inclina al pecado, no es menos cierto que la gracia de Dios nos perdona, pero juntamente con el perdón nosotros podemos pedirle, como le pidió el salmista: